puente de Brooklyn, un icono de la ciudad de Nueva York. El puente cruza el East River entre los distritos de Manhattan y Brooklyn. Inaugurado el 24 de mayo de 1883, el puente de Brooklyn fue el primer cruce permanente del East River. También era el puente colgante más largo del mundo en el momento de su inauguración, con un vano principal de 486 metros y un tablero a 38 metros por encima de la pleamar media. El puente se llamaba originalmente Puente de Nueva York y Brooklyn o Puente del East River, pero fue rebautizado oficialmente como Puente de Brooklyn en 1915. El puente de Brooklyn es un emblema de la ingeniería del siglo XIX por lo innovador que fue en aquel entonces el uso del acero como material constructivo a gran escala. Utiliza un diseño híbrido de puente atirantado colgante con cables de suspensión verticales y diagonales. Fue el primer puente suspendido mediante cables de acero. Sus torres de piedra son neogóticas con característicos arcos apuntados. En origen, el puente estaba diseñado para albergar en los extremos dos calzadas de doble vía para carruajes y caballería, dos vías de tranvía en el centro y una plataforma peatonal elevada. Actualmente consta de 6 carriles para automóviles, 3 en cada sentido. ¿Quién construyó el puente de Brooklyn? Las primeras propuestas para conectar Manhattan y Brooklyn mediante un puente se hicieron a principios del siglo XIX. En ese momento, el único viaje posible entre las dos ciudades era en unas pocas líneas de ferry. En febrero de 1867, el Senado del Estado de Nueva York aprobó un proyecto de ley que permitía la construcción de un puente colgante desde Brooklyn hasta Manhattan. En abril de 1867, se permitió a las ciudades de Nueva York y Brooklyn suscribir $5 millones en capital social que financiaría la construcción del puente por parte de la New York and Brooklyn Bridge Company. El puente fue construido entre 1870 y 1883. El ingeniero jefe designado en 1867 para construir el puente de Brooklyn fue John Roebling, un ingeniero civil estadounidense nacido en Alemania. Era un ingeniero experimentado en puentes colgantes de cable de acero como los de Pittsburgh, Niágara o Cincinnati. Desgraciadamente, falleció en 1869, justo antes de iniciar las obras. Washington Roebling, el hijo de John Roebling, de 32 años, fue contratado para ocupar el puesto de su padre. Adquirió estudios superiores en ingeniería en el Rensselaer Polytechnic Institute en Troy, Nueva York, y trabajó con su padre en varios puentes colgantes. En 1868, Washington se convirtió en ingeniero asistente en el puente de Brooklyn y fue nombrado ingeniero jefe después de la muerte de su padre a mediados de 1869. Pero muy pronto, al comienzo de las obras, en 1870, sufrió una enfermedad pulmonar por descompresión contraída mientras trabajaba en los cajones presurizados de los pilares del puente, en las profundidades del río. Le afectó tanto que quedó postrado en cama. A causa de ello, su esposa, Emily Warren Roebling, se puso al frente de la ingeniería. Emily Warren Roebling es conocida por su contribución a la finalización del puente de Brooklyn durante un periodo de más de 10 años. Había estudiado matemáticas y ciencias y empezó a seguir las instrucciones que su marido decía de lo que quedaba por hacer en el puente. También comenzó sus propios estudios sobre cuestiones técnicas, aprendiendo sobre la resistencia de los materiales, el análisis de tensiones, la construcción de cables y el cálculo de curvas de catenaria. Se hizo cargo de gran parte de las funciones de ingeniero jefe, incluida la supervisión diaria y la gestión de proyectos. Durante la década posterior a que Washington fuera confinado a su lecho de enfermo, Emily Roebling se dedicó a la finalización del puente de Brooklyn. Emily y su esposo planearon conjuntamente la continuación de la construcción del puente.
Trató con políticos, ingenieros competidores y todos aquellos asociados con el trabajo en el puente, hasta el punto en que la gente creía que ella estaba detrás del diseño del puente. Emily Roebling fue la primera en cruzar el puente en un carruaje en la ceremonia de apertura en 1883. Los excelentes trabajos de Emily Warren Roebling como ingeniera fueron reconocidos por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. Una placa, colocada en el puente en 1951 por el Club de Ingenieros de Brooklyn, conmemora su contribución para completar la construcción del puente. Tras terminar su trabajo en el puente de Brooklyn, Roebling pasó a apoyar varias tareas civiles organizadas por mujeres. También escribió varios ensayos, abogó por mayores derechos de las mujeres y criticó las prácticas discriminatorias dirigidas a las mujeres. Continuó su educación y recibió el grado en Derecho por la Universidad de Nueva York en 1899, a la edad de 56 años.